Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a una sesión más de estas herramientas para el curso de ingreso a la UNAM. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ácidos y bases. Entonces vamos a ver qué es un ácido y qué es una base. Entonces vamos a hablar justamente de eso, de ácidos y bases. Y primero vamos a hablar de los ácidos. Me dice ahí que los ácidos tienen una sustancia con sabor agrio, que los ácidos también colorean el papel tornasol de color rojo. Este es importante, estos dos puntos de acá, el sabor y el color en papel tornasol. En el siguiente video vamos a hablar de qué es esto de papel tornasol, ¿ok? Me dice que también neutraliza las bases, libera hidrógeno gaseoso al entrar en contacto con metales, otra característica importante de los ácidos, y que cuando se ioniza en disolución libera iones de hidrógeno. Recuerden que ya vimos en nomenclatura que un ácido, todo ácido más bien, tiene un hidrógeno al inicio en su fórmula, o tiene hidrógeno en su fórmula. Entonces cuando se ioniza, ese hidrógeno va a generar una carga, es decir, se va a generar un ion catión de carga positiva, y lo podemos llamar ion de hidrógeno, ion de hidronio, o inclusive en algunos casos es llamado protón, ¿ok? Entonces cualquiera de los tres términos para este ion está bien empleado. Eso es con lo que respecta con los ácidos. Ahora vamos a ver a las bases. Me dice que son sustancias con sabor amargo. Colorea el papel tornasol de color azul. Dos puntos importantes, el sabor y el color. Es resbaladiza al tacto, es decir, entramos en contacto con él y la superficie de contacto se va a quedar resbaladiza. Neutraliza los ácidos formando sal y agua, lo mismo que me decía acá en los ácidos, ¿no? Que neutraliza las bases y que cuando se ioniza en disolución libera iones de hidróxido. Recuerden que también por nomenclatura ya vimos que las bases son el resultado de la unión de un metal más este ion de acá, el ion hidróxido, ¿cierto? Entonces, este ion de hidróxido no tiene otro nombre, simplemente es así, hidróxido, y ya. Entonces, estas son las características generales que nosotros podemos tener o que nosotros nos podemos encontrar el día del examen para poder diferenciar entre un ácido y una base. Vamos a hablar ahora de las teorías ácidos y bases. Estas teorías nada más sirven para poder dar una definición de lo que es un ácido y una base, pero esto va a lo largo del tiempo y vamos a tener tres teorías. ¿Cuáles son esas tres teorías? Las de Arrhenius, las de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis, que es la que conocemos actualmente. Entonces vamos a ver en qué consiste un ácido y una base según Arrhenius. Me dice Arrhenius que un ácido es una sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de iones de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos nuestro ácido y que se ioniza, es decir, se separa este hidrógeno, ya sea de un metal o de un ion poliatómico, y que cuando se ioniza va a aumentar la concentración de iones de hidrógeno, es decir, va a generar un ion catión, que es este hidrógeno de acá, ¿no? Cosa que ya habíamos visto en la parte pasada. Luego las bases, me dice que son sustancias que cuando se disuelven en agua aumentan la concentración de iones de hidróxido. Y pues sucede lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro metal unido al ion hidróxido. Esta N, ¿qué significa? Que podemos tener presente más de una vez este ion hidróxido según la fórmula o el compuesto. Y pues bueno, tantas veces como ya en la fórmula o en el compuesto tenga presente el ion hidróxido, pues va a ser la cantidad de iones de hidróxido que se van a liberar. Entonces, eso es un ácido y una base según la teoría de Arrhenius. Esta teoría prevalece un tiempo y después aparece Bronsted y Lowry y le vuelven a dar otra definición de lo que es el ácido y la base. Entonces vamos a ver ácidos y bases según Bronsted y Lowry. Un ácido me dice que es una sustancia que dona protones a otra sustancia convirtiéndola en una base conjugada, y que una base son sustancias que aceptan protones convirtiéndose en un ácido conjugado. Recuerden, aquí ya estamos hablando de iones de hidrógeno, se los había comentado hace ratito. Estos pueden ser llamados iones de hidrógeno, protones o iones de hidronio. En este caso, en la teoría de Bronsted y Lowry lo llamamos protones. Entonces, ácido es una sustancia que dona protones, y al donar protones se convierte en una base conjugada, o más bien la sustancia a la que le dona protones se convierte en una base conjugada, y la base es una sustancia que acepta protones, y a la sustancia que acepta esos protones se conoce como un ácido conjugado. Aquí tenemos, por ejemplo, una reacción o una interacción química. Este es el ácido que va a estar donando sus protones o va a estar donando protón a otra sustancia y la va a convertir en su base conjugada, y la base está aceptando protones y lo va a otra sustancia y lo va a convertir en un ácido conjugado. Aquí tenemos la representación de lo que me dice esta parte de acá, de ácidos y bases, según la teoría de Bronsted y Lowry.
Y luego tenemos la teoría de Lewis, aquí es más conceptual, no tenemos que añadir mucho. Me dice que el ácido son sustancias capaces de aceptar un par de electrones y que las bases son sustancias capaces de donar un par de electrones. Ya aquí no hablamos de iones de hidrógeno, ni nada, ni de protones, ni nada de eso. Simplemente hablamos de electrones. Esta teoría de Lewis es la que vamos a estar manteniendo hasta el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo de ello. Por ahí en el banco de preguntas hay una que dice, la mina se comporta como base de Lewis debido a, en este caso vamos a poner aquí la fórmula, no es la de la mina, pero se parece mucho a la de la mina. Este es un compuesto llamado amoníaco de fórmula NH3. Se parece mucho la fórmula de la mina a este amoníaco, porque la fórmula de la mina es NH2. Entonces, para que aquí fuera la de la mina, pues tendríamos que quitar un hidrógeno de aquí, ¿no? Pero sigue siendo la misma fórmula. Regresemos nada más a esta fórmula del amoníaco. Esta fórmula del amoníaco se puede comportar como una base. ¿Por qué? Porque aquí me dice la definición de Lewis que es sustancia capaz de donar un par de electrones. De esta estructura de Lewis para el amoníaco, ¿de dónde va a salir ese par de electrones? Pues son los que yo tengo aquí, en la parte superior. Cuando yo hable de pares de electrones, son algo que yo voy a llamar pares de electrones libres. Y cuando yo me refiero a esos pares de electrones libres, son electrones que yo tengo en la estructura de Lewis que no están formando un enlace, como lo son los de esta parte superior del nitrógeno. Yo no puedo decir que, por ejemplo, los electrones que están formando un enlace con el hidrógeno y el nitrógeno son los que puede donar, porque ya están siendo ocupados para ocupar un enlace o para formar un enlace. Pero estos que están solos allí, sin formar ningún enlace, son los que se pueden donar. ¿Qué es lo que pasaría aquí si estuviera falto de electrones? ¿Cómo voy a saber que está falto de electrones? Porque aquí va a tener una carga. En el momento en el que esté falto de electrones, pues lo voy a llamar ácido, ¿no? Porque va a ser una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, es decir, va a necesitar dos electrones, pero en este caso tiene electrones, digamos, de más, tiene electrones libres, entonces lo voy a llamar una base porque puede donar al menos un par de electrones, pero debe de tener dos electroncitos, por eso se le llama par de electrones. Ahora vamos a ver a los ácidos y a las bases, pero estos ácidos y estas bases van a tener una fuerza. Va a existir tanto ácidos y bases que son tanto fuertes como débiles. Vamos a hablar primero en general de los fuertes, tanto de ácidos y bases. Para ambos casos, para ácidos y bases, las características son las mismas. No van a cambiar, simplemente vamos a hacer un poco de énfasis en algunos ejemplos, que son más ejemplos de ácidos fuertes que de bases fuertes, pero aún así los vamos a mencionar. Entonces vamos a ver primero a los fuertes y sus características. Me dice que son sustancias que se ionizan completamente en disolución y que cuando esto lo hacen lo vamos a llamar electrolitos fuertes. Otra vez vemos esta parte de acá, ¿no? La definición de electrolitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que sea un ácido o una base fuerte, se va a ionizar completamente, lo vamos a conocer como un electrolito fuerte y recordemos que un electrolito fuerte es aquello que me permite conducir la electricidad. Entonces un ácido y una base fuerte van a ser aquellas sustancias que disueltas van a permitir conducir la electricidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Primero empezamos con los ácidos. Estos ácidos que les voy a dar aquí, por favor, anótenlos en su teoría y memorícenlos porque son súper importantes. En el día del examen se van a encontrar al menos casi seguro con una pregunta que les hagan que va a decir. Identifica cuál es un ácido fuerte y ácidos fuertes únicamente hay 6 que son los que vamos a ver aquí. ¿Cuáles pueden ser esos ácidos fuertes? Pues el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el ácido perclórico. Este lo vamos a conocer como el grupo de los 6 ácidos fuertes. Y por favor, de memoria estos ácidos, tanto el nombre como la fórmula, para que si nos llegan a dar la fórmula y yo tenga que colocar el nombre, pues bueno, ya lo sepa. Y si viene a la inversa, pues aplicamos lo mismo. ¿Ok? Estos son ejemplos de ácidos fuertes y son los únicos ácidos fuertes que nosotros vamos a encontrar. No puede haber más, únicamente estos 6 ácidos fuertes. Estos son el ejemplo de los ácidos. ¿Cuáles serían las bases fuertes? Pues me dice ahí que todas las bases con metales alcalinos y alcalinotérreos. ¿Qué quiere decir? Que todas las bases o todos los hidróxidos formados con los elementos metales de la familia 1 y 2A van a ser considerados bases fuertes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El hidróxido de magnesio, que puede ser una base fuerte porque el magnesio se encuentra en la familia 2A. Entonces, estas son las características y ejemplos tanto de ácidos como bases fuertes.
Ahora vamos a ver a las débiles. En, en general, las débiles van a ser todo lo contrario a esto de las fuertes. Las débiles van a ser sustancias que se ionizan parcialmente en disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que casi no se ionizan en agua, o es decir, no se ionizan en agua, y los vamos a conocer como electrolitos débiles. Entonces, pues no van a permitir conducir la electricidad tan bien como los fuertes de acá. Ejemplos de ellos, pues de los ácidos, va a ser por ejemplo el ácido acético, que lo conocemos como vinagre, el ácido carbónico, no nos vayamos a confundir en el ácido carbónico como un ácido fuerte, ¿ok? Y aquí en el ácido sulfuroso también no nos vayamos a confundir, sobre todo porque el ácido sulfuroso puede tener una similitud en la fórmula con el ácido sulfúrico, entonces no lo vayamos a confundir. Eso es con lo que respecta a los ácidos débiles. Ahora con las bases débiles, pues tenemos por ejemplo la metilamina y la anilina, que podrían ser algunos ejemplos de ácidos y bases débiles. Ahora vamos a ver qué es el pH. Me dice que para conocer la acidez o la basicidad, ojo, el hablar de una basicidad también lo podemos llamar como alcalinidad. Digamos que son sinónimos. Entonces, si yo escucho basicidad o alcalinidad, se refiere a exactamente lo mismo. Entonces, para conocer la acidez o basicidad de una sustancia, basta conocer la concentración de iones de hidrógeno o de iones de hidróxido mediante lo que se conoce como pH. Este pH que significa potencial de hidrógeno. Después me dice que es una función matemática propuesta por Soren Sorensen y consiste en una función logarítmica negativa de la concentración de iones de hidrógeno o de los iones de hidróxido. Y aquí tenemos a nuestro químico Soren Sorensen, quien es el que nos propone este pH y una escala de pH y la propuesta matemática para calcular esto. ¿Qué quiere decir entonces? Aquí para conocer el pH, en realidad se le llama escala P, pero nosotros para fines prácticos lo generalizamos como pH, porque puede existir el pH y el pOH. Y cuando yo hable de pH, estoy hablando de la acidez de una sustancia, y cuando yo hable de pOH, estoy hablando de la alcalinidad de una sustancia. Entonces, pues para evitar esas confusiones de pH y pOH, simplemente lo englobamos como pH y hacemos alusión tanto a los hidrógenos como a los hidróxidos. Entonces, para calcular el pH es una función que es el menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, y para el pOH es el menos logaritmo de la concentración de los iones de hidróxido. En química, cuando hablamos de una concentración de iones, lo encerramos entre corchetes, por eso está aquí así. Pero no nos preocupemos por eso hasta ahorita. Y esta escala de pH o esta medición de pH puede tener valores numéricos que van a ir desde el 0 hasta el 14. ¿Esto por qué lo menciono? Para que al momento de conocer el pH y el pOH, al momento de sumarse estas dos, máximo me tiene que dar un valor de pH 14. Ahorita vamos a ver esto con una escala. Y vamos a hablar de eso, de la escala de pH. Me dice que la escala de pH es una medición numérica que va desde el 0 hasta el 14 para conocer el carácter ácido o básico de una sustancia. Es lo que les mencionaba hace ratito. Y aquí está. Esta escala de pH puede quedarse nada más en mediciones numéricas o, como en este caso, con colores. Generalmente estos colores están asociados a algo llamado indicadores de pH o indicadores ácido-base, que vamos a ver en el siguiente video. Y bueno, aquí me dice que tengo diferentes valores, y aquí vamos a tener tres tipos de pH. ¿Cuáles son los tres tipos de pH? El pH ácido, el neutro y el alcalino o básico. ¿Cómo voy a diferenciar cada uno de ellos? Digamos que el pH neutro va a ser como el que me divida a estos dos pHs, al ácido y al alcalino. El pH neutro se va a encontrar en el 7, digamos a la mitad de esta escala de pH. Entonces, vamos a verlo así: todo lo que esté menor a 7 o a la izquierda del 7 va a ser un pH ácido, y todo lo que esté después del 7 o a la derecha del 7 va a ser un pH alcalino o básico. Esto cómo lo asociamos, por ejemplo, con la fuerza de los ácidos y las bases débiles. ¿Qué quiere decir? Que mientras más yo me acerque a un pH neutro, ya sea por el lado de los ácidos o de las bases, pues va a hacer eso, me voy a volver más neutro, no voy a ser ni ácido ni básico. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que más cercano al 7 por ambos lados es donde se van a encontrar los ácidos y bases débiles. Es decir, por aquí por el 5 y por el 6 se van a encontrar los ácidos débiles, y las bases débiles se van a encontrar entre el 8 y el 9 aproximadamente.
Y los ácidos y bases fuertes, ¿dónde se van a encontrar? Por ejemplo, en el ácido, pues en valores entre el 1, el 2, el 3, o sea, más alejados del 7. Y lo mismo con las bases. Por acá por el 2, el 13 o el 14, podemos considerarlos como bases fuertes. Mientras más alejado esté del neutro, de un pH neutro, pues más fuerte voy a ser. Por último, me dice que existen sustancias que al ser añadidas a otras sustancias resisten o amortiguan cambios de pH. Estas sustancias son llamadas disoluciones amortiguadoras o soluciones buffer. Esto es súper importante, también por ahí hay una pregunta en el banco en donde nos dice que se añade una sustancia a otra y se observa que el pH prácticamente no cambia. Si me dice que una sustancia al ser añadida a otra, su pH no cambia o que prácticamente no cambia, estamos hablando de una disolución amortiguadora o una solución buffer, porque justamente esa es su acción, resistir o amortiguar cambios de pH.